Un policía apunta con un arma al hombre equivocado durante una tensa parada en la carretera. De lo tiene ni idea de quién está amenazando. Lo que sucede a continuación cambiar el guión sobre el poder, los prejuicios y el orgullo. Háganos losar en la sección de concepción desde Eugenia Seconción, desde donde está habiendo hoy. Las luces intermitentes azules y rojas alrededor la cohetud de la carretera, como una cuchilla. Ryan Maddox parpadeó 2 veces, el resplandor se reflejó en su espejo retrovisor. No iba y sexo la voliación si ha soltado la señal de stop. Ni siquiera había cambiado de carril sin señal. Conocía las normas y siempre las seguía, especialmente en lombos como este, y en Pelasquía le eran rebeliado las banderos en los porjes en las calles eran cimentier por las banderos en los porjes. No redujo la volución y se detuvo a un lado de la carretera, con ambas manos apoyadas en el volante. 10x2. Eso es lo que Samuel había enseñado. La moza a la vista, no respondas, no discutas, Ryan odiaba que tuvieran que hablar así, pero estar casada con un hombre negro en Estados Unidos significaba aprender pronto las reglas de supervivencia. Y Sergei, eso era otra capa más. Ray había salido del armario en la universidad. Sin grandes revelaciones dramáticas, sin gritos, sus padres devotos bautistas del sur de las averas de Sabaña Charya habían raldo por diferentes razones, no por enfado, sino por miedo. Estaban aterrorizados de que saliera herido. El coche de policía estuvo un largo rato parado detrás. Entonces se abrió la puerta. Las botas crucieron la grava, se encendió una linterna, el corazón de Raña latía con fuerza en su pecho, alcanzó la guantera pero se detuvo en seco, nada de movimientos bruscos. Vio la ventanilla y el perro. Apareció el agente, un hombre alto de mandíbula cuadrada, con el pelo rapado y gafas de sol de espejo, o el sol se había puesto tras los árboles. Su placa brillaba y su mano descansaba cabalmente ser de su pistola enfundada. Buenas noches, dije el agente, sin sonrisa, sin calidez, solo sospecha. Permiso de conducturía y documento. Ryan asentió, lenta y deliberadamente. ¿Les enclaro? Fue a cansarlo, con ello cansarlo, de la guandera. Greater than. El policía no se movió, solo observaba. Less than, adelante, greater than. Ran recuperó los mantenías a cada muñón calameco estarado y lento. Cuando los entregó los ojos del policía se posaron en el nombre. Less than Ryan Maddox, greater and. Leyó en voz alta. Less than, ¿qué letra habrán favorecido Maddox? Greater and. Ryan ofreció una sonrisa educada. Solo estoy visitando a la familia que vive cerca. Voy a la tienda y luego vuelvo a la cabaña. ¿Estemos aquí? No, señor. Solo estoy en la ciudad por unos días. El altente lo miro con los ojos entrecerrados. Este es su vehículo. Es de la Icuila. ¿Viene usted en Madrid, señor Maddox? Y Ryan se le cayó el alma. A los pies. La pregunta no era cao. No, aquí no. Sí, desde la más firmes que puedo más conexión. Una pausa. El ante apretó la mandíbula. ¿Cómo se llama? Samuel Maddox. Algo pasó por el rostro del policía. ¿Reconocimiento? Ryan no supo decir. ¿Angaseteco? El haz de la linterna se desplazó hacia el interior del coche, barriendo el asiento del pasajero vaquivo, y luego la muñeca de Riem, donde su alianza brillaba a la luz. ¿Dónde te alojas? En una cabana al norte de la ciudad. Es un Airbnb. La postura del policía cambió. Su mano no se movió. ¿Seguro que no estás perdido? Ryan se puso erguido. No, señor, nango la diversión puedo enseñar la reservación. El agente no respondió. En su lugar regresó al coche padrula con el carnel Ryan. El pecho del Ryan se quedó tenso. Sus dedos volvieron a agarrar el volante. No, de pergate en la modo, no había hecho nada malo, pero el mío se colaba, incluso cuando sabías que tenías razón. Sobre todo cuando eres gay, sobre todo cuando estás casado con alguien poderoso, alguien civil. Samuel le había advertido que no fuera solo a la ciudad. Les den, carino, no quiero que deis levar por la intolerancia de alguien. Ya sabes cómo es este lugar, greater than.
Ryan pensó que estaba señor cuidados. No se esperaba esto. El policía estaba tardando semillado. Ryan miró por el espejo retrovisor justo cuando la gente regresaba. Esta vez el haz de la linterna estaba apagado. La expresión del hombre había cambiado. Tenía los labios apretados y los ojos duros. Llegó al lado del conductor y se acercó. Se en la subarellote. Ryan parpareó, porque Valida voló. A la gente no le gustó la respuesta. Salga del vehículo. Ryan se quedó para lesionar. Salga del vehículo. La voz había cambiado y ya no era educada, ya no estaba tranquila. A Ryan se le aceleró el pulso. Gigante, no he hecho nada malo. Claro, Ryan se desabrocó el cinturón lentamente, abrió la puerta, salió y levantó ligeramente las manos. Apenas tuvo tiempo de ponerse de pie hondo, lo vio. La mano de la gente cayó sobre su funda, en la de el fro resplandor del arma que se desenfundaba. Si es algo muy enco que no me goz, dijo el agente, voz bachí, amenazante, tejar caricuismo, ¿milloyes? La voz de Ryan temblaba. Estoy desarmado, solo intento obedecer. El agente dio un paso alente. ¿Por qué estás nervioso, ¿Tienes algo que ocultar? Estoy nervioso porque me he apuntado con un arma, dijo Ryan, tratando de mencionar la voz firme. No soy una amenaza. Ustedes siempre dicen eso despeto el policía, estúpela ya, actuando como si fueran inocentes, actuando como si la no se aplicara a ustedes. ¿Ustedes? Repitió Ryan. ¡Oh! El arno se murió. El oficial fronció el albi. Ya saben a qué me refiero. Y de repente Ryan lo entendió, no se trataba de una infracción de tráfico, no se trataba de sospecha. Se trataba de hoyo. Su corazón latía con fuerza, su pie zumbaba de adrenalina. Y ontación. Y una detrás del coche patrulla. Less than, Vallelarna, agentes later greater than. Una voz de mujer, creerme, autoritaria. El policía se sobre. Un segundo coche patrulla se había detenido. Pensivencies. De entre las sombras, emergió una mujer negra alta con uniforme. Su placa brillaba bajo la luz de la luna. Sargento Mónica Reed, DJ Suarnabora, para. Slater vaciló, pero habló en su tono, en su postura, lo osió de Becher. Bajo el arma. Brian retrocedió tambaleando sin paso, respirando en cortas ráfagas. Reed se volvió hacia él. Señor Maddox, dijo con voz tranquila, ¿se encuentra bien? Asintió templadoso. Él dio un paso adelante, le tomó el brazo con suavidad a nadie en voz baja. Sé quién eso ceda, jolemos al amor a su marido. Ryan la miró, sintiendo como todo el peso de la situación se abalanzaba sobre él. Finalmente, de ello que su aliento se escapara. Ryan se sentó en el bordillo con las palmas de las manos todavía temblorosas, meñas se las frotaba contra los vaqueros. El cemento bajo él estaba caliente por el sol del día, pero su piel se había enfriado. La sargento Mónica Reed estaba de ahí unos metros del estación javando en Bowes Bay tranquila, su postura eran tranquilas. Como un faro praera con cuncona corda, con blatoroila, a como un faro preparado contra la tormenta. El agente Slater se había retirado a su patrullero claramente nervioso, pero desafiante. Tenía la mandíbula apretada y los brazos sobre el pecho, como si no pudiera decidir si estaba furioso, avergonzado o asustado. Tal vez las tres cosas. Ryan no se atrevía a mirarlo. Aún le zumbaban los oídos por el sonido de su voz, ese veneno retorcido, detrás de les dan gente como vosotros, greater than, no solo por su sexualidad. Eso era apártele, claro, pero la forma en que Slater lo había dicho, todo se había condensado en una frase amarga, el matrimonio interracial, la bandera del orgullo en el yauro de su coche de la loptida, al cuyar ocultar que no podía al liro, politiquedad y hombre de su coche al quilda, a la suavidad en la voz de Ryan, la madrialita que no podía ocultar al guioblo entera. Nunca lo intentó, Ryan era abiertamente gay. No era ruidoso ni extravagante, pero era el mismo sin complejos.
Llevaba su alianza con orgullo, hablaba de su marido como la haya cuerda persona, sin ocultarlo ni dudarlo, porque ese era tipo de amor que él y Samuel habían construido, póligo, poderoso y sagrado, no iba a converse por naero. Pentere según esa noche, Azaña se sentía más pequeño lo que se haya sentido en años. Mónica se acercó a él, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava, se agozó a su lado manteniendo un tono bajo y uniforme. El despacho ha contactado con el director Maddox, dijo. Ahora mismo está en una línea segura y pida hablar contigo directamente. Ryan, parpadeo en alto, lejan. Mónica expuso una pequeña sonrisa. ¿Pero es un civil cualquiera, señor Maddox? El nego con la cabeza, el coño de odor que le tendía, no quiero que me traten de formada muy limpia. No se trata de eso. Por supuesto, dijo ya en voz baja. Pero después de lo que acaba de pasar, su marido tiene todo el derecho hasta el altaldo. Ryan Solevo telefona a la hora. ¿Oye, Sam? La voz al otro lado del teléfono era tranquila, controlada, pero bastante familiar, había una tormenta que Ryan podía sentir a través del altavoz. Ryan, ¿estás bien? ¿Estás herido? No, el tío Ryan con la voz quebrada por la verdad, no estoy herido. Solo conmociona. ¿Hubo una pausa larga? Voy para... dijo Samuel. No me importa si tengo que llamar al gobernador o aterrizar un helicóptero en medio de Main Street. No voy a dejar pasar esto. Sam dijo rápidamente a Ryan. No tienes que... Sí, la voz al otro lado, Liñina no dejaba lugar la discusión. Esto no fue solo en un parate. Te apunto con un arma, intento intimidarte por ser gay. Por ser tú... Ryan cerró los ojos tragándose el nudo que tenía en la garganta. No hice nada malo. Lo sé, y todo el mundo también lo va a saber. Cuando terminó la mamada, Mónica se puso de pie de nuevo observándolo con atención, no se quedó merodeando, le dio el espacio para que se mantuviera en paz y por sí mismo lo que el abadrecio, soriponiendo a Slater en licencia administrativa, con efecto inmediato, dijo. Vamos a realizar una revisión interna y entregar las imágenes al fiscal del distrito. Y me gustaría que quieras una declaración completa que haga voces si estás de puesto. Ryan asintió, les dan sí, por supuesto, gratedan. Miró el coche patrulas, Slater está sentado en el interior, ahora visiblemente intenso, con las ángaras al volante, como si estuviera aferrando a la última pizca de control. ¿Sabe quién soy? Preguntó Ryan. La mirada de Mónica no vaciló, no, pero está a punto de saberlo. En ese momento, una camioneta negra dobló la esquina, elegante y sin pretensiones, con sus placas del Borgoño captando el resplandor de la farola por solo un segundo. Se retuvo con precisión al borde de la esquina y antes de que el motor se apagara, Samuel Maddox estaba... No legaba trallas, solo unos vaqueros y una camisa oscura entallada, pero no necesitaba el uniforme para proyectar Outline. Su presencia dominaba el ambiente. Sus ojos se clavaron en Ryan y el acero de su rostro se fundió en algo más suave. Se abrazaron en medio de la carretera, ambos apretando más fuerte lo que pretendían. Al principio ninguno de ellos nayapia palabras lo suficientemente grandes como para soportar peso. Samuel finalmente se apartó lo suficiente para subir el rostro de Ryan. ¿Teco? No. Dicho Ryan hacerlo, ¿se notaba en los ojos? Mónica dio un paso adelante y extendió una mano. Director Maddox, soy la sargento Reed. Yo me encargo de la respuesta. Samuel le dio un firme apretón de amos. Gracias por proteger a mi marido cuando alguien bajo su mando decidió verlo como una amenaza. No voy a poner en excusas por el dijo Mónica. Se pasó de la raya y va a afrontar las consecuencias. Habían llegado algunos patrulleros más y una multitud silenciosa había empezado a reunirse detrás de la cinta. Las cámaras de los teléfonos estaban fuera, los susurros viajaban rápido. La tensión en el aire era tensa, como si algún número se estuviera gestando, pero nadie sabía todavía hasta dónde hogaría y esperangaría. Dentro de la patrulla, Slater finalmente salió, ladrando, les dan, ¿qué pasa? ¿Puedo irme o no?
greater than. Samuel se volvió lento y mesurado. Less than no puede decirte. Todavía no. Lleno de lo que está por venir. Greater than. Slare se brulo. Less than, segui el provocolo. Greater than. Apuntó con amargada al marido de la directora del FBI. Dijo Samuel con voz aguda. Dígame qué parte de eso fue protocolo. Slater se quedó paralizado visiblemente pálido. ¿No lo sabía? Dijo Mónica con frialdad. ¿No lo compró antes de desenfundar el arma? Lo asumió. Slater abrió la boca pero no salió nada. Ryan cruzó los brazos, viste a un hombre con voz afja y anillo de boda y decidiste que tú no merecía tu respeto, no y sabías quién era yo. Pero seguía siendo un ser. La multitud se había quedado en silencio e incluso el viento parecía haberse detenido para escuchar. Samuel dio un paso adelante lo suficientemente cerca. Mi marido es un hombre gay que ha pasado toda su vida adulta sin miedo blanco, de ataques, juzgado y subestimado. Y esta noche le has recordado que una placa no siempre se liga. Regul Greto den. Slater bajó la mirada, sin palabras para defender. Y en ese silencio, algo poderoso cambió. Ryan no se sentía impotente. Se sentía visto, se sentía escuchado. Y por primera vez de que esas luces parpadearon detrás de él, recordó exactamente quién era. A la mañana siguiente, Grant Thornton se despertó con el sonido de su propia rendición de cuentas. Los presentadores de noticias locales trataron de momentar un tono neutral al leer los titulares, pero estaba claro que algo se había roto. Los medios de comunicación nacionales habían recolivado del alunamiento. Las palabras de Ryan Maddock, su voz tranquila y desafiante, los creedores lo unieron con mesos de solidaridad. Los defensores de los derechos civiles lo volvieron a publicar. Los aliados lo oraron. ¿Preparen breakfast? No todo el mundo aplaudía. En la cafetería local, allí había tal la ola las palabras les dan mentoroso gay, greater than, en el escaparate antes del amanecer, en una san que se encontró un contrabandera arcoíris del centro comunitario cercano en Papa Enacite. En internet la gente especial sobre las intenciones de Ryan, lo acusaban de explotar el título de su marido, de Ryan no vio la mayoría de los contracciones había pagado su teléfono hace 2 noches. En su lugar, se sentó en la terraza cristalada a la cabaña, acurrucado en la esquina del sofá con una taza de té enfriándose en la mano. Miró fijamente el bosque, pero su mente no estaba en los árboles. Estaba de vuelta en esa careteta, de vuelta a las luces intermitentes y las armas desenfundadas, de vuelta al arreglo de nuevo. Samuel entró y se quedó de pie en silencio tras de él. Reino levantó la vista, quiere que vuelva y testifique la audiencia. Enferantad Slater, vuelve a contarlo. Samuel no se movió. No quiero, dijo Ryan, sé que debería, es solo que estoy tan... No le besan tu lodo, respondocio con suavidad. No, otra vez, naze. Pero, y si no voy y sale libre, y si le devuelvo en la plaga. Y así esta ciudad le deja sonreír en un desfile finger que nunca ha pasado. Entonces será su vergüenza la que carga. Ryan finalmente se volvió a Hassel con los hoyos enrollecidos. ¿El tengo miedo? Samuel se agachó, frene a él. Les dan que conviertan lo que diquen queso, que en otro gay da liempadario. De otro, les dan alborotador, greater than. La voz de Samuel era suave pero firme. Les dan, no está señor herido. Es igual aquí, eso no es un problema, es valentía greater than. Ryan soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Les dan, no sé si me he quedado que dar greater than. Sí que tienes, dijo Samuel, y estaré ahí, tú lo. Jara segundo. Más tarde sería la sargento Mónica Ridego a la cabaña. Su habitual actitud de acero estaba tan agrietada en los bordes. Parece aquinsada, agotada por la política interna y la presión que no ha llegado a los titulares. Les dan, el abogado de Slater está inventando una nueva historia. Greater than, les dan, que no se trataba en absoluto de tu identidad. Que tenía informes de un vehículo sospechoso.
que fue en peun less than, deño en greater than. Rion levanta una sella, less than, una y rare con la mano el gatillo, greater than, less than, digan que temía por su seyunga greater than, less than, porque soy gay, greater than, de lo Ryan. Mónica lo miro, less than, porque no eres como él, y no admitirán esa parte en voz alta, greater than. Le entrego una carpeta. El trogo había transcripción con declaraciones de Mayenes de Girágula de la gasolinera, de la calpe que estudió en conducción con normalidad minutos antes de la parada. Inmunidad pro... Mónica bajo la voz. Ryan necesite que testifique. Si te echas atrás el departamento, la presión, y ha pedido 2 agentes que han dimitido esta semana. No puedo proteger lo que es correcto si nadie está dispuesto a embosarla. Ryan miró fegamente la carpeta, sus manos temblaban ligeramente, pero esta vez de Ryan. Les den intentaron morar, y ahora quieren fingir que nunca sucedió, greater than. La miró, les den, entonces no, les disawar, greater than. Mónica sintió con la cabeza, les te cubrimos las espaldas, greater than. 2 días después, la sala del tribunal bulla con el tipo de tensión que hacía. Decía que la gente se inclinara hacia ese asiento sin saber si prepararse o ser testigo. Ryan se sentó en la mesa de los testigos con una camisa azul marino abotonada y pantalones oscuros, nada llamativo. Su anillo de boda reflejaba la luz cuando apoyó las manos sobre la madera. Samuel se sentó detrás de él, una fila más atrás con una presencia sólida en incuepran. Al otro lado de la sala, slotado sentado orillido, con un traje que no le quedaba muy bien. Su abogado le susurró algo al oído y le respondió sacudiéndole monté la cabeza. Cuando llamaron a Ryan a testificar, toda sala pareció exhalar. Se puso de pie y armó sorpreso juramento con la almaño derecha levantada. Luego se sentó, miró al fiscal a los ojos y volvió a decir su verdad, esta vez con las cámaras grabando y la ciudad observando dedos los rincones de sus casas, cafeterías y cuartos traseros. No grito, no lloro. Con claridad, con calma, como alguien que ha pasado por una tormenta y ha vivido para nombrar cada son y les dan, no pedí que me hicieran un profe, al no pro ganáis, simplemente existí abiertamente como un hombre gay, y eso fue suficiente para que me viera como peligroso greater than. La defensa intentó encuayatarlo, le preguntaron si había exagerado, le preguntaron si tenía less than historial de reactividad, emotional greater than, damblesa, le preguntaron si less than, había tenido al numu, neures, le gracias, regarciera. Ryan los miró a los ojos, less than, que tuvo experiencias negativas. Después de esta fue la primera vez que Ponce de podría no salir vivo, greater than. La sala estaba en silencio. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, escuchando. Cuando bajó, volvió a su asiento, y Samuel extendió la mano, solo un meñique rozando la suya, y eso fue todo lo que hizo falta. Esa noche se sentaron en el porche bajo las estrellas, envueltos en un amante y en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabían que lo Bertondaya se había dicho. Ryan respiró hondo. Les dan, creo que por fin estoy de acuerdo con que la gente me vea como soy, lo bueno, lo asustado, lo enfadado, lo gay. Todo greater than. Samuel sonrió, les den, ese es el hombre con el que es greater than. Y por tempereveda que la noche horrible Ryan se permitió creer. No solo estaba sobreviviendo a esto, lo estaba camuñando. El veredicto llegó en una fresca mañana de viernes. Ryan y Samuel estaban sentados hombro con hombro en el banquillo del tribunal, con los dedos enterrados debajo de la mesa, fuera de la vista pero no de la fuerza. El aire en el interior estaba quieto, como si las propias paredes estuvieran esperando para exhalar. Slater estaba sentado al otro lado pasillo, con la mirada fija en el juez, con una expresión indescifrable. La voz del TUS de uniforme pausada, pero cada palabra resonó como una campana en el pecho de Ryan.
les den castrar revivar el testimonio, la spreu conducta del agente Brian Slater, este tribunal considera que cesó un uso excesivo de la fuerza sin justificar nada más, e encontramos motivos sólidos que respaldan una violación de los regretos civiles, motivada por prejuicio. Ryan cerró los ojos, no para bloquearlo, sino para sentirlo plenamente. Y Lewis continuó, les dan, con efecto inmediato, se revoca la certificación del agente Slater. No podrá ser contratado de nuevo en ningún organismo, está la encargo de hacer cumplir la ley. Este caso se remitirá al departamento. La sala quedó en silencio, no hubo aplausos, ni exclamaciones dramáticas, solo el murmullo de la resolución flotando en el aire. Slater no miró Ryan. Simplemente se puso de pie, se arregló la chaqueta y salió como un hombre al que por el fin le habían dicho tiene la realidad. Ryan permaneció sentado hasta que sus piernas dejaron de temblar. Cuando finalmente se puso de pie, Samuel ya se estaba levantando a su lado, y cuando se volvieron hacia la puerta, la multitud se abrió, no con suyo, no con hostilidad, solo un reconocimiento silencioso. Afuera las cámaras asciendes, los reporteros gritaba preguntas sus micrófonos como bocas hambrientas, pero Ryan no se detuvo a responder, no lo necesitaba, no hoy. En cambio, bajó los escalones del juzgado y se adentró en la luz del sol, con Samuel a su lado. De vuelta en la cabaña empacaron en silencio, no había nada urgente, no había prisa, pero ambos lo sintieron. El capítulo se estaba cerrando. Ryan se detuvo junto a la chimenea y miró a su alrededor una vez más. No pensé que saldríamos de aquí bien, dijo. Samuel cerró la cremallera de la última maleta. No solo salisteis, habéis cambiado algo. Ryan se volvió hacia el todavía parece una cicatriz. Samuel cruzó la habitación y le besó a la frente suavemente. La cicatriz que sanado. Más tarde, esa semana, regresaron a casa en Washington, D.C., no al tranquilo anonimato de los pasillos del gobernador al bullicio de los medios de comunicación, sino a la comunidad. El centro local LGBTQ+, había organizado un evento de bienvenida nida, na ronda narestontoso, solo gente, amigos, vecinos, extraños que habían seguido la historia de Ryan y se sentían un... Ryan no prepara un discurso, no quería uno. Pero cuando le entregaron el micrófono lo tomó. Leston tenía miedo de hablar greater than, they lost. Leston porque pensaba que la gente como yo no debían estar enfadada, que teníamos que ser suaves, agravados, pero ese miado, ese silencio es lo que mantiene en el poder a gente como el agente Slater. Greater than miró a su alrededor, tantos rostros de Monger, tantas historias de Monger. Less than soy gay, y nunca volveré a ocultarlo. No para pemenda la paz, no para que nadie se sienta más cómodo, porque mi existencia no es política, es humana, es real, y merece estar a salvo a greater than. La multitud se puso en pie, pero Ryan no sonrió para las cámaras, sonrió para sí mismo. En la semana señales el Departamento de Justicia abrió su propia investigación sobre la policía de Brenton. La sargento Mónica Reel fue nombrada jefa interina y, inmediatamente, comenzó a revisar las políticas, formación en sensibilidad, supervisión. Ryan rechazó un puesto formal en la Junta, pero acertó a Hedleos. En silencio no quería ser el centro de atención, solo quería que el sustento mejorara. También recipientes de cartas de adolescentes queer, de padres cansados, de otros supervivientes de la discriminación policial, personas que no tenían poder, no tenían contactos, pero que habían vivido algo similar y finalmente sentían que alguien había hablado por él. Una carta destacó, una nota escrita mañana por un joven de Kentucky. Les dan, tengo 14 años, soy gay. Puede que eso significaba que tenía que quedarme pequeño, pero tú estabas asustado y valiente al mismo tiempo.
Creo que yo también puedo hacerlo, Greta. Ryan se quedó con esa carta. La enmarcó. La primavera eco temprano océano. Un sábado por la tarde, Ryan y Samuel estaban sentados en el balcón de su casa, con un par de cafés entre ellos, y el zumbido de la ciudad se extendía en suaves ondas. El aire olía a flores de cerezo en flore y a piedra calentada por el sol. Lesden sabes greater than, disoció mirando, un perro que perseguía a una paloma abaú. Lesden solía pensar que la visibilidad era una varga, greater than. Ryan levantó una silla. Lesden, solías greater than. Samuel asenció. Solía hacerlo, ahora creo que es una armadora. Ryan sonrió, no todo el mundo puede leerla. Entonces la leogamos por ellos. Cayeron en un silencio relayado. Por primera vez en mucho tiempo Ryan no se sentía como un cuento con moralla, un guitultor, un símbolo. Se sentía como un hombre, un marido, un superviviente. No estaba a comentar corado, no, pero la curación había comenzado y esta vez no estaba sucediendo en la oscuridad, estaba sucediendo a la luz del día, a la luz, y todos podían verlo. Y donde finalmente le quería estar, a la mañana, el siguiente, el departamento de policía de Brentford se sentaba como un monolito silencioso bajo el cielo gris de Tennessee. Heredó de sus muros, las conversaciones eran silenciosas, las miradas jugadas y en la intención floricia, en las esquinas de cada vicinato. Todos se habían entrado. Los susurros daban por todas partes, platrantoso como vaya a traer de la piara yetala. Un policía local había apuntado con su arma al marido de la directora del PIA. Un hombre gay, un civil blanco, un hombre con nombre que tenía peso federal. Por aún más amenazante que el Tulur era como había sucedido. Las palabras les dan crimen de odio, greater than, ya se habían mencionado, primero en la sala de descanso, luego en reuniones legales en voz baja, y el nombre de Letari estaba dentro de una sala de conferencias sin ventanas. Ryan estaba sentado con la espalda recta en una larga mesa de metal, con los dedos entrelazados y los nudillos pálidos. Mónica Reed estaba sentada a su lado, una presencia tranquila con un cuaderno en el regazo. Frente de ellos estaba el subleje Wallace Green, con el rostro indescifrable tras una espesa barba, y habla con claridad y 10 el principio de Ogren, con voz vaya y tranquila, para verlo si necesitas un descanso. Ryan asintió, su corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Ya no. Después de todo, se había ganado este espacio, esta plataforma para hablar, para que le creían, para que no lo engolarían como tantos hombres cuirantes que no era. Solo un estereotipo, no era invisible. Era Ryan Maddox abiertamente gay y goloso, muy cansado de que lo trataran como una amenaza por el simple hecho de existir. Como suele relatar los conocimientos de la noche anterior, cada culte ha grabado en su memoria como si estuviera marcado a fuego. La forma en que Slater se acercó, el tono de su voz cuando preguntó por Samuel, el cambio en el lenguaje corporal después de oír la palabra Lesdan Spol. No solo una amenaza, sino un gatillo que evitó una catástrofe. Cuando terminó, el silencio en las salas se hizo espeso. Green se inclinó hacia adelante, juntando las palmas de las manos. Señor Maddox, quiero disculparme por todo que ha vivido en nuestra ciudad. Independientemente de los procedimientos que Slater cree que sigo este ventamones afolado, y tener mi palabra se tomarán legas. Reon no sonrío, les dan gracias, pero no quiero otra les dan revisión interna greater than silenciosa, no quiero que se entiere si esto le puede pasar al Zino como yo, al Zino conectado. ¿Qué pasa con la gente que no tiene? Green asintió lentamente. Lesdan, ya hemos llamado a un investigador externo de visión de derechos civiles, también se ha notificado a la oficina del fiscal general del Escal greater than. Mónica intervenió y presentado un informe preliminar de mala conducta con una recomendación de suspensión total hasta se resuelva el asunto. A Slater se le agredió performenta la placa y el árbol. Ryan exhaló, no era alivio, no era victoria, solo respiración como si la hubiera
estado conteniendo durante demasiado tiempo. Más tarde la historia se difundió a nivel nacional. Samuel había intentado primero en secreto, había intentado evitar que el circo mediático empeorara las cosas, pero al mediodía las principales cadenas de televisión habían hecho hijo de la noticia, Lesdan, el marido de la directora del Punta de Pistola por un policía local, greater than, aparecían todos los titulares de tipos y uno medio eran ahora de dominio público. Los comemplecición se sucedieron. Algunos lo llamaron valiente, otros lo llamaron mentiroso, algunos cuestionaron lo que realmente sucedió. Pero la mayoría lo vio como lo que era, un policía que dejó que el oxialo se interpusiera en su juicio. Un hombre que fue atacado por su homosexualidad, y una ciudad entera obligada a francerse a su propio reflejo en el espejo. Ryan estaba sentado en el borde de la cama de la persiana habitablos de la cabaña, con el teléfono sonando sin parar en la mesita de noche, lo que ignoró. Sus piernas rebotaban inquietas, sus hombros encorvados por el peso de todo, el peso de... Samuel entró en la habitación en silencio, cruzó el espacio y puso una cálida mano en el hombro de Ryan. Y están tergiversando la historia sin levantar la vista, digan que fui agresivo. Dicen que lo provoque. Samuel asintió. ¿Lo esperábamos? Ryan se volvió hacia Alol. ¿Por qué sigo pasando esto? ¿Incluso Aja? ¿Incluso con usted en ese pozo? Con su nombre, con su tiruto. Samuel se sentó a su lado, porque nunca se trata solo de los títulos. Se trata de personas que ven gueriacos afuera de su mundo como una amenaza y han sido entrenados para temer antes de pensar. Odio que Sergei todavía se sienta como tener un blanco, susurró Ryan. La voz de Samuel se suavizó. Tú no pusiste ese blanco allí. Él lo hice no. Tú solo te negaste a ocultarlo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no estaba vacío. Estaba lleno de comprensión. Leono de dolor, leono de la fuerza que solo se obtiene al amar abiertamente en un mundo que... Reunfenentemente lo miró. No me arrepiento de ser quien soy, pero odia lo que te expone. Samuel sonrió levemente. Amarte no me debilita, me recuerda porque estoy lucando. Permanecerán así durante mucho tiempo, o Pau ya no sé el uno en el ocho como si estuvieran anglando contra una tormenta que aún no había pasado, pero que lo haría. A la mañana según dicta, Rion recibió una llamada. El sargento Redíez solo estaba tensa como si estuviera ocultando algo. Lesdan, ha habido novedad, greater than, eso es. Lesdan, el sindicato de Slater está presionando, están pidiendo su reincorporación a la espera de una revisión. Dicen que es una Lesdan, represalia política, greater than. A Ryan se le secó la boca Lesdan después de todo, greater than. Lesdan, no voy a dejar greater than, la aseguró Reed. Lesdan, pero represión del ayuntamiento de los dontes. Esto es ahora más grande que Slater se ha convertido en símbolo greater than. Lesdan, ¿han símbolo para quién? Greater than? Preguntó Ryan. Lesdan para la gente que no quiere admitir que este lugar tengan gratarten. Ryan colgó el teléfono y se quedó mirando al suelo, al Goyo Oxocliense interior. Había estado callado durante demasiado tiempo. Si querían un símbolo felserguía y no, una víctima, no un titular, sino no una voz. Porque si esto le podía pasar a un hombre abiertamente gay casado con una de las personas más poderosas del país, significaba que nadie estaba a salvo. Y Ryan Maddox no iba a permitir que se ignorara esa verdad. La ciudad de Brentford no verció cero tiempo. Al tercer día el restaurante local había quitado de la ventana su pegatina arcoiris de Lesdan servimos a todos greater than dead. El director del instituto una vaga declaración sobre Lesdan respetar a las fuerzas del orden mayor del juzgado. Un grupo de hombres de mediana con chaquetas de camuflaje sostenían carteles de cartón que decían
Less than apoyemos a nuestros policías, greater than, y less than las acusaciones falsas perjudiquen. Ryan lo vio todo a través de las ventanas de la camioneta. Menao Mónica lo conduce por la ciudad para reunirse con el investigado de la ciudad para drejos civiles. Señala, mandíbula apretada, se le revolvió el estómago con cada cartel que pasaban. Ayer ya había cambiado, la ciudad ya no. Doblaron a una esquina y se encontraron con un mural recién pintado a lo largo de la pared de la río de una ferretería. Mostraba una placa de policía en alto como un escudo contorno azul brillando intensamente debajo. El letras en negrita. Honor. Less than, sutil, greater than, murmuró Ryan. Mónica no miró. Less than, notó y lo tomes como algo personal. Greater than. Me encantaría no serlo, pero el policía que me apuntó con un arma hasta recibió más apoyo que... Tenme miedo que pase si admiten que crea una. Miedo de que pase si admiten que crea una un hombre como Slare. Trabagón a su lado. Almorzón contra los llamaron hermano. Tú no los dividiste, él los dio. Aparcaron detrás del edificio del Geyer. Mónica apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. Solo quería comprar comida, dijo Ryan en voz baja. Yo no pedí nada de esto. Nadie lo. Eso nunca respondió y la. Dentro, la sala de conferencias olía café quemado en tóner de fotocopiadora. Una mujer con traje de pantalón azul marino estaba sentada a la cabecera de la mesa, hoñando en la carpeta con el nombre de Ryan impreso en la portada. Su expresión era fría pero no de agradable. Señor Maddox, dicho soy la agente especial Dana Roth de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicial del Departamento de Justicia. Ryan se sentó frente a ella, él la asendóse el borde de la manga, no reconoció su propio reflejo en el espejo detrás de ella. Parecía exhausto, no solo por los últimos días, sino por todo lo que había sucedido antes. Los pequeños deseres, los juicios silenciosos, la war en Gaba, la gente se volvía. Era cada que aragué y luego más edusaca cuando descubría que era que a Russell Clarradillo Donald entrelazando los dedos. Esta investigación no es solo sobre la gente Slater, es sobre todo el departamento de su formación, su cultura, si están permitiendo este tipo de comportamiento. Ryan asintió bien, porque no creo que yo fuera su primer pería. ¿Crees que era un patrón? Sé que lo he dicho, la gente de esta ciudad aprende a calce. Evitar la atención, sobre todo si son gays o trans, o negros o simplemente diferentes. Dana no parecía sorprendida. En los arecias emulares, denunquia cuaya cuajado, nadie lo suficientemente valiente, lo suficientemente visible, como para llamar la atención. Ryan exhaló. Bueno, yo estoy aquí y no me voy a ir a ningún sitio. Después de la reunión, Ryan salió y se encontró con una ráfaga bajo de viento frío. La calle estaba tranquila, pero no vacía. Un hombre estaba parado junto al paso de peatones sosteniendo un café y mirándolo fijamente, simplemente mirándolo. Ryan miró hacia atrás inmóvil. El hombre se dio la vuelta y se alejó. Fue sutil, pero eso quería cada vez más. No siempre gritaba, no siempre publicaba diatriba en línea, pero observaba. Dejaban claro, esto no es tu sitio. Y esa noche empezaron las amenazas. No eran evidentes, nada tan sonoro como para aparecer en los titulares, solo sobres sin remitentes, sin nombres, solo pagrabas. Less than, ¿te vemos? Greater than? Less than, lo de tu clase, no sois bienvenidos, aquí greater than. Less than, volvadí, ¿de dónde venís? Greater than. Samuel sostenía una de las notas entre sus dedos, con el rostro duro como una piedra. Less than, y se estedramente y la preficia de la verdad yo, greater than, pasó. Ryan se sentó en el borde de la cama, mirando la nota que tenía en sus manos. Siempre, less than impren la ha sido, solo que lo ignorábamos hasta, greater than. El FBI se había conocido a revolcarlos en un hotel a las afueras de la ciudad. Ryan se negó. Less than, sí, me voy. Greater than, de lo que less than el Doganan demuestran que soy el forastero. No voy a ir. Greater than,
Samuel no insistió, pero tampoco oltó su prolongación. Les dan, ¿sabes con qué clase de accidente estamos? Cretando Dan. Ryan lo miró, les dan, lo sé, pero también sé que la sede persona, soy un greatran. A la mañana seguide, Ryan Jesó Calgural. Apareció en el ayuntamiento de Brentford durante la reunión del Consejo Municipal. No se coló por la parte del atrás, no se sentó en silencio en telepúblico. Se apuntó para... Cuando llamaron su nombre se dirigió lentamente al estrado, con la espalda recta y los nervios a flor de piel. La sala estaba abarrotada. La mayoría de los presentes no eran amigos. Algunos llevaban camisetas a favor de la policía. Otros tenían el nombre de Slater escrito en gorras y pegatinas. Había cámaras por todas partes. Ryan usó el micrófono. Les dan, me amo, Ryan Maddock, greater than, el parrato de las peris pero trebolida león, refugios, el para elección, balas arendran piel sigrit, plus y marido, hace 3 días me mudé hasta ciudad como lo haría, como daería, como la tía, cuelo respetuoso, sin esperar, sana más, que una estancia pacífica, preliterre, álamo, ¿por qué era gay? Porque tuve la audacia de casarme con otro hombre, y por conducir por Brentford sin holtarlo, Greter. La sala lleno de murmules, un murmullo que se movía como una onda en un estanque, perraje no se detuvo. Les en el hombre que me hizo interconen en grado en placa, juro proteger a todo el mundo, pero me miro y vi una amenaza, Gretardan. Hizo una pausa, dejando que silencio se la Lestan, no estoy aquí para decir vuestra ciudad. No estoy aquí por venganza, estoy aquí porque si no os ocupáis de lo que se pulesma sangrar por él, alguien sin un marido famoso, alguien sin atención nacional, alguien que no saldrá vivo greater than. Se alejó del micrófono, sin aplausos, sin gritos. Solo silencio. Lo que lo decía todo. De vuelta en la cabaña, Rain se desplomó en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. Las imágenes de la cámara se envolverían virales en menos de 1 hora. No le importaba, no lo había hecho para llamar la atención. Lo son porque había... Samuel se sentó a su lado y le puso una mano en la rodilla en silencio. Hoy ha sido valiente. Rey lo miró. Siempre soy valiente. Nunca he tenido que ser fuerte sobre el respecto. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. Pero por dentro, algo ruidoso había comenzado a cambiar.